Hay crímenes que sacuden una ciudad, otros que conmocionan a un país, pero algunos muy pocos dejan una cicatriz tan profunda que, aunque con el paso de los años, el miedo sigue latiendo bajo la piel de quienes lo vivieron. Uno de esos casos ocurrió en un pequeño y tranquilo barrio de Frankfurt, en Alemania, el 26 de marzo de 1998. Tristan Brubach tenía solo 13 años. Era un chico sensible, amante de los animales, de cabello largo, mirada serena y una rutina marcada por la soledad. Ese día, como cualquier otro, salió del colegio y caminó rumbo a su casa. Nunca llegó. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado brutalmente asesinado y mutilado en un túnel peatonal cercano a la estación de trenes. La escena era tan macabra, tan quirúrgicamente perturbadora, que incluso los agentes más experimentados quedaron marcados para siempre. El asesino no solo mató, le cortó la garganta, le extrajo órganos y se los llevó. Una mochila apareció misteriosamente días después en un baño público, como si el asesino quisiera dejar una firma invisible. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Solo una figura borrosa desvaneciéndose entre la niebla de los testimonios. Este es el expediente oscuro que aún perturba a Europa. Un niño asesinado con precisión quirúrgica, un asesino que nunca dejó de caminar entre nosotros, y un pueblo que todavía se pregunta cómo es posible que algo tan monstruoso haya ocurrido, y peor aún, a plena luz del día. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a Margarita Telles, que me escribió: hola Tess, aquí deleitándome con tu video. Te garantizo que cualquier sitio es acogedor mientras te veo y escucho. En este momento, viajando en tren desde Viena hasta München, te escuchamos desde cualquier rincón del planeta. Sobre estos casos puedo decir que caras vemos y de corazones. Una vez más, gracias y te envío un fuerte abrazo cósmico. Pues muchísimas gracias, mi leyenda, por tu comentario. Perdóname si no pronuncié bien al sitio hacia donde te diriges, pero me resulta muy bonito que me escuches desde Europa. Me motiva bastante, me hace sentir muy especial. Por tanto, te quiero enviar un abrazo cósmico y desearte desde luego lo mejor del mundo. También quiero saludar a Elizabeth Garrido Baeza, que me escribió: gracias. A ti, mi leyenda, por estar aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo. También te envío un abrazo cósmico y espero que las cosas vayan de maravilla. Tras la sombra del pequeño Tristan Brubach, de 13 años de edad, se despliega un enorme misterio alrededor de su asesinato. Un crimen atroz contra un niño vulnerable, dócil y desamparado, que vivió el crudo rigor de las calles desde muy joven, que tuvo que desenvolverse por su propia cuenta en el bajo mundo, víctima de una vida difícil y de una sociedad que le dio la espalda. Nacido en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, el 3 de octubre del año 1984, Tristan era hijo de la señora Iris Brubach y del señor Bernd Brubach, y a sus 10 años, cuando tan solo era un niño pequeño, su madre falleció en circunstancias traumáticas en el año 1995, por lo que su vida cambió radicalmente, volviéndose un niño retraído y solitario, pues su padre pocas veces estaba en casa. Presuntamente su madre habría muerto por un asunto relacionado a los narcóticos y a sus problemas con las adicciones. No obstante, otras fuentes dicen que la señora Iris Brubach murió víctima de un terrible cáncer terminal, el cual poco a poco fue terminando con sus días. Tras la muerte de la señora Iris Brubach, la madre del señor se mudó a casa de su hijo y de su nieto para ayudar en las labores domésticas y demás asuntos de la casa, para ser esa influencia femenina importante en el hogar, mientras que el señor Bernd estaba trabajando duro todos los días desde muy temprano en la mañana para mantener su hogar, su familia y poder pagar su alquiler.
Su hijo estudiaba en la secundaria y él mismo se encargaba de cumplir con sus responsabilidades y quehaceres. También de ir y volver al colegio, pues su padre estaba muy ocupado y su abuela no estaba en óptimas condiciones de salud. El joven Tristan Brubach creció en los barrios Hocht y Unterliederbach, a las afueras de la ciudad de Frankfurt. Estudió en la escuela primaria de Walter Kolb en el barrio de Hocht, antes de entrar a la escuela secundaria en otro barrio en el suburbio de la ciudad. La crianza de la abuela tal vez no fue la mejor, ya que el joven Tristan Brubach se volvió un muchacho aislado y ensimismado, que hacía cualquier cosa para agradar a los demás, muchas veces relacionándose con las personas indebidas. Era un acérrimo amante de los videojuegos, un muchacho bastante tranquilo y reservado con sus asuntos personales. Con el paso del tiempo, el niño se inmiscuyó en el mundo de la calle. Empezó a fumar desde los 13 años y a consumir alcohol, obligado a hacerse independiente prematuramente, tratando de agradar a gente extraña, ya que su abuela, debido a su avanzada edad, no estaba siempre presente en su crianza para revisar sus andanzas y las amistades con quien su nieto compartía. El menor de edad amaba los animales, especialmente los perros, por lo que a veces hacía conversaciones a los dueños de mascota que veía por su barrio solo para ver más de cerca a estas criaturas caninas que tanto le apasionaban. Gentilmente, el joven se acercaba a las personas para poder acercarse a sus mascotas y jugar con ellas, fantaseando tener un compañero canino algún día cercano. El día 26 de marzo de 1998, como de costumbre, el señor Burnt se fue a trabajar desde muy temprano, confiando en que su hijo se prepararía solo para ir a la escuela. Tristan efectivamente se levantó temprano, desayunó y autónomamente, sabiendo que su padre se había marchado temprano en la mañana, se alistó por su cuenta para ir a estudiar como era costumbre, pues debía atenderse a sí mismo desde muy joven y esto era algo que no le representaba ningún problema. No obstante, ese día, el menor de edad tendría un fuerte dolor de espalda, por lo que llamó a su padre al trabajo y le comentó la situación de salud que lo atormentaba, quien le recomendó asistir al colegio hasta mediodía y luego buscar un doctor para que lo revisara minuciosamente, por lo que el joven estuvo de acuerdo con su padre y así procedió. Camino a la escuela, Tristan Brubach se encontró con un amigo y se fue con él a clases. Luego estuvo en el colegio hasta la 1:30 de la tarde, cuando Tristan decidió salir y buscar un doctor por el fuerte dolor de espalda, ya que supuestamente se había caído de un árbol mientras estaba jugando en días anteriores a su dolor. Presuntamente lo que en verdad había pasado era que el joven estuvo inmiscuido en una pelea con piedras y palos, mientras se enfrentaban con sus amigos a varios adolescentes mayores que pretendían burlarse de ellos y humillarlos, quienes les hacían bullying desde hace tiempo, respondiendo de manera agresiva, ganando varios golpes en la trifulca. Tristan Brubach fue captado por las cámaras al salir de su colegio tomando un bus caminando por la estación del tren a las 3:30 aproximadamente. Ocurre el último avistamiento del menor de edad cuando una mujer que paseaba a su perro vio al pequeño Tristan en la banca de un parque frente a la estación de Frankfurt junto a dos hombres adultos y sospechosos, sentados junto a él con apariencia de ser extranjeros. Presuntamente uno de ellos estaría hablando con el menor de edad. Cerca de la zona escolar existe un oscuro túnel de piedra, el cual es llamado por los locales como el túnel del Liederbach, el cual
Conecta varias zonas del barrio, entre ellas algunas estaciones del tren, siendo una especie de atajo secreto, el cual solo los oriundos y locales conocen. Dicho túnel sería transitado pocos minutos después de la desaparición de Tristan Brubach por otros niños, quienes lo usaban durante el día para cortar camino hacia sus casas. No obstante, el día del crimen tuvieron que devolverse, pues mientras cruzaban el túnel sintieron un particular miedo que les heló los huesos. Luego observaron la silueta de un hombre sobre un bulto pequeño, lo que los aterró lo suficiente para salir del túnel y tomar otra ruta. Los niños avisaron a sus docentes el haber encontrado un cuerpo humano dentro del túnel aproximadamente a las 5 de la tarde. Inmediatamente después, los docentes reportaron el crimen a las autoridades competentes. El cuerpo que estaba allí era de Tristan Brubach, estaba dentro del túnel Liederbach, llamado así porque recorría el río Liederbach por debajo. Los investigadores entonces se acercaron a la escena del crimen y revisaron lo que al parecer era el cuerpo sin vida de un niño pequeño, el cual fue reconocido posteriormente como el cuerpo de Tristan Brubach de 13 años. Junto al cuerpo se encontraron algunos artículos del niño, quien al salir de la escuela llevaba su morral y algunos cuadernos al interior de su maleta. En el lugar de los hechos se encontraron varios cuadernos y hojas de papel arrancadas, algunas manchadas de sangre, usadas para limpiar el arma homicida. También se encontraron huellas dactilares entre las páginas del cuaderno. El cuerpo de Tristan Brubach fue encontrado con signos de mutilación y tortura. Su garganta estaba destrozada, exponiendo su yugular por objetos filosos, tras un corte profundo de lado a lado. También el cadáver le habrían arrancado los genitales y parte del muslo. Su maleta no estaba en la escena del crimen, por lo que se sospechaba que en el interior de ella fueron trasladadas las partes humanas amputadas. 3 adolescentes habían visto el crimen a la distancia, testigos diferentes a los niños que reportaron el crimen, quienes describieron el perfil de un hombre sospechoso que se escondía entre los arbustos, al que se le realizó un boceto que posteriormente fue compartido a la prensa y también a la población local. En el mes de marzo del año 1999, un año después del crimen, los investigadores localizaron el morral escolar de Tristan Brubach en los alrededores de un bosque en Niederhausen, a 25 kilómetros del lugar donde ocurrió el asesinato. En el interior del morral se encontró un folleto sobre la cultura alemana, también información sobre el país y sus locaciones, pero estaba en idioma checo. No había ninguna explicación para haber encontrado este objeto dentro de la maleta, no se relacionaba en lo absoluto con el niño asesinado, por lo que los investigadores abrieron las posibilidades de que el sospechoso fuera alguien de República Checa o de Eslovaquia. Como era de esperarse, la noticia se empezó a propagar por diferentes medios de comunicación a nivel nacional, llegando a gran parte de la población alemana y también al público internacional luego de varias semanas. Nadie había visto cara a cara al asesino. Los testimonios de los jóvenes decían que vieron a un tipo salir del túnel ese mismo día. Lo describieron como un sujeto extraño en condición de calle de entre 20 y 30 años, con cabello largo y enmarañado, de ojos claros y labio leporino, el cual vestía con una gorra de béisbol y tenía una figura bastante delgada, casi que cadavérica.
En el año 2002, los investigadores de la policía recogieron las huellas dactilares de casi todos los hombres locales y oriundos de la zona, en una operación de grandes magnitudes, la cual también incluyó a varios turistas de la estación de tren de Frankfurt-Horst. No obstante, a pesar del colosal esfuerzo, no se encontraron resultados al respecto. Una mujer estadounidense, a manera de venganza con su ex esposo, denunció a su expareja acusándolo de ser el asesino de Tristan Brubach. Sin embargo, la mujer se retractó de su denuncia tras haber confesado que no tenía pruebas que la respaldaran, habiendo descubierto el gran problema en el que se había metido por su calumnia. El 19 de mayo de 2016, los investigadores de la Oficina de Investigación Criminal del Estado de Wiesbaden anunciaron que un hombre llamado Manfred Seal estaba siendo acusado de ser el principal sospechoso. Sin embargo, el hombre murió a los 67 años y se comprobó su inocencia al respecto. El señor Manfred Seal fue aparentemente un hombre normal y un ciudadano responsable. Trabajó por muchos años en un mismo lugar, pagaba sus impuestos a tiempo y tuvo una familia amorosa. No tenía antecedentes penales ni de ningún tipo. También gozaba de una buena reputación, tenía una banda de jazz y amaba la música, siendo respetado por su familia y por la comunidad en general. Tras la muerte del señor Manfred, su propia hija descubrió un oscuro secreto que nadie esperaba de tan admirable señor. Dentro de un almacén que su padre alquilaba, en el cual encontró restos humanos y escritos con descripciones aberrantes, bocetos de varios asesinatos cometidos por él. Los investigadores y la policía local le atribuyen al señor Manfred Seal el asesinato de entre 5 y 9 mujeres jóvenes, entre mujeres que vendían cariños en la calle, mujeres con problemas de adicción o con patologías mentales entre los años 1971 y 2004. El señor Manfred y el pequeño Tristan vivían en la misma zona, en el mismo vecindario. Había varias pruebas en contra del sospechoso, pero ninguna determinante. El joven Tristan Brubach no encajaba en el perfil de las víctimas habituales de Manfred, porque, como les decía, todas eran mujeres jóvenes. El 7 de abril del año 1998, un hombre sin identificarse llamó a la policía alemana para confesar que era el asesino de Tristan Brubach. Dijo que estaría en la estación de tren de Hocht, dio información privilegiada para comprobar que era el verdadero asesino e indicó que allí los esperaría en la estación para entregarse voluntariamente. Sin embargo, al llegar la policía al lugar reportado y cubrir todas las entradas y salidas de la estación del tren, no encontraron al sujeto sospechoso por ninguna parte. Luego de buscarlo por todos los lugares disponibles, no tuvieron éxito. En el mes de octubre de 1999, la tumba del menor de edad fue profanada y expuesta tras cavar en ella varios metros bajo tierra por alguien que entró en horas de la noche al cementerio de Hocht con una pala sin ser visto y profanó hasta el fondo la tumba del niño, aunque no abrieron el ataúd luego de sacarlo. Las sospechas se referían a alguien con problemas mentales, un profanador de tumbas esporádico, sin conexión directa con Tristan Brubach ni con su familia, eligiéndolo víctima por azar. El padre de Tristan Brubach, el señor Brandt, murió en el año 2015 a los 59 años, por lo que no había nadie que pudiese pagar por el mantenimiento y la renta de la tumba del niño alemán, debido a que la ley alemana dice que luego de cierto tiempo se debe pagar al cementerio por el alquiler de la tumba anualmente. Sin embargo, apareció una iniciativa importante a nivel nacional
para financiar una lápida conmemorativa para Tristan Brubach en el cementerio en donde estaba enterrado, por lo que varias personas se reunieron y recogieron fondos para comprar un monumento y pagar el alquiler del terreno donde está la tumba del pequeño. En el mes de marzo del año 2018 se alzó una lápida conmemorativa debajo de un árbol cercano a la tumba del menor en el cementerio, pagado con la recolecta hecha para Tristan Brubach. Actualmente existe una cuantiosa recompensa emitida por la Fiscalía de Frankfurt de aproximadamente 15.000 euros por información que lleve a la condena del asesino de Brubach por pistas y declaraciones determinantes para la captura e identificación del asesino. Personas conmovidas por el caso han donado cerca de 5.000 euros extra a la recompensa, la cual alcanza actualmente un monto de poco más de los 20.000 euros aproximadamente. Pero antes de irme, quisiera extender un comentario frente al caso de hoy, que es finalmente cuidar sobre los menores de edad. Notamos que Tristan era un joven que merecía vivir más, que tenía una vida por delante, que a lo mejor hubiese podido ser un excelente profesional que ayudase desde su semilla a construir una mejor sociedad, a construir un mejor mañana. Y esas cosas finalmente son lo que termina doliendo cuando una persona inocente no solamente pierde la vida, sino que además pierde la vida en circunstancias tan aterradoras, circunstancias tan terribles, porque finalmente cuando se comete un asesinato y después de eso se busca la manera de infligir más dolor, resulta implacablemente macabro. Y eso fue lo que sucedió con Tristan. Este ha sido uno de los casos que han marcado la historia del true crime a nivel internacional como uno de los misterios sin resolver más aberrantes. Y confieso que cuando se estaba haciendo la investigación de este caso, en múltiples oportunidades me preguntaba, ¿cómo es posible que la realidad supera a la ficción? Y es que con estas cosas resulta que es un ejemplo demostrativo de que efectivamente la realidad supera a la ficción. Me parece triste también que hayan historias de pares de seres humanos que han terminado de maneras similares, porque desafortunadamente Tristan no es el primero, pero tampoco será el último. Por tanto, sí es un llamado urgente a repensarnos cómo estamos cuidando de nuestros menores de edad, en qué estamos fallando y asimismo construir ese puente para entender cómo podemos mejorar la situación en la que estamos. Aunque este caso haya sucedido hace más de 3 décadas aproximadamente, sigue siendo inaudito pensar que casos como el de Tristan suceden a día de hoy y con una frecuencia alarmante. Por tanto, quisiera extender a todas las personas que tienen a menores de edad en su cuidado que por favor fortalezcamos los parámetros de seguridad que tenemos con ellos, porque realmente afuera hay mucha gente que está loca, mucha gente que está a la espera de acechar a menores de edad porque son considerados víctimas más vulnerables. Así que espero que esto no vuelva a suceder. Es mi único llamado urgente hacia la reflexión humana, porque estos casos duelen y esta historia y este documental que sirva como conmemorativo a la vida de un joven que nunca debemos olvidar, porque cuando olvidamos seríamos indiferentes ante el crimen. Si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, y crees necesario compartirla con algún familiar, me ayudarías bastante. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir, recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios o en mi Instagram de casos criminales Soy Test Misterios, o a mi TikTok Test Misterios, donde verás más casos de True Crime. Y sin más que añadir por hoy, recuerda que somos misterios, leyendas, así que nos vemos tú y yo en un próximo investigación.